Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Mi nombre es Mónica García Callisaya y vamos a hablar de los músculos faciales o los músculos de la mímica y el nervio facial. Vamos a comenzar diciendo que estos músculos se dividen en cuatro grupos: los músculos de los párpados y las cejas, los músculos de la oreja, los músculos de la nariz y los músculos de los labios. Comenzando en el primer grupo tenemos al músculo occipitofrontal o al epicraneal. El músculo occipitofrontal se compone de dos vientres, un vientre frontal y un vientre occipital. El vientre occipital nos va a dar la inserción de origen, que sería en la línea nucal suprema. Se va a continuar con la gálea aponeurótica o la aponeurosis epicraneal. Va a llegar al vientre frontal, que nos va a dar la inserción distal, que sería en la piel del espacio interciliar. Este músculo desplaza el cuero cabelludo, frunce la frente y levanta las cejas. Es por eso que se dice que es el músculo de la sorpresa, y este músculo se encuentra inervado en el caso del vientre occipital por la rama auricular posterior del nervio facial, y en caso del vientre frontal por la rama temporofacial del nervio facial. Continuando tenemos al músculo prócer o piramidal, cuya inserción de origen va a ser el hueso nasal y el cartílago nasal lateral. Su inserción distal o móvil va a ser a la altura de la piel de la glabela, y este músculo tiene la acción de la depresión de la piel de la frente y de las cejas. Se dice por eso que este es el músculo de las pasiones y se encuentra inervado por las ramas infraorbitarias del nervio facial. Continuamos y tenemos al músculo orbicular de los ojos u orbicular de los párpados, que va a tener tres porciones: una porción orbitaria, una porción palpebral y una porción lagrimal. La porción orbitaria se va a insertar como inserción de origen principalmente en la porción nasal del hueso frontal, la porción palpebral en el ligamento palpebral medial y una parte en el saco lagrimal, y la porción lagrimal en la cresta lagrimal del unguis y en el saco lagrimal. Sus inserciones distales también se van a dar por porciones. Vamos a decir que la porción orbitaria se va a insertar en el ligamento palpebral lateral. La inserción móvil de la porción palpebral va a ser también el ligamento palpebral lateral, pero la inserción móvil de la porción lagrimal va a ser en los bordes del párpado, a la altura de los conductos lagrimales. Este músculo cierra los párpados, puede comprimir el saco lagrimal y también puede aportar al movimiento de las cejas. Es por eso que este músculo se dice también que es el músculo de la reflexión. Este músculo se encuentra inervado por la rama temporofacial del nervio facial. Y vamos a continuar con el músculo corrugador de la ceja o con el músculo superciliar. Este músculo va a tener una inserción de origen en la porción nasal del hueso frontal. Su inserción móvil o distal va a ser en el tercio medio lateral de la piel de las cejas, aproximadamente cerca a la gálea aponeurótica. Este músculo va a desplazar la piel de la frente, va a ayudar en el movimiento de las cejas y va a formar un pliegue vertical encima de la raíz, encima de la nariz. Y ahora vamos a ir con el segundo grupo, que son los músculos de la oreja. Tenemos a los auriculares anterior, superior y posterior. Empezando por el músculo auricular anterior, vamos a decir que su inserción de origen es la fascia temporal. Su inserción distal va a llegar a la espina del hélix, y este músculo va a mover el pabellón de la oreja hacia arriba y hacia adelante. El músculo auricular superior se va a originar en la gálea aponeurótica, se va a insertar móvilmente en la porción dorsocraneal de la raíz del pabellón de la oreja, y este músculo va a mover el pabellón de la oreja hacia atrás y hacia arriba. El músculo auricular posterior
Va a tener su inserción de origen en la apófisis mastoides, junto con el tendón del músculo esternocleidomastoideo, y su inserción distal o móvil va a ser en la porción dorsal de la raíz del pabellón de la oreja. Este músculo auricular posterior va a mover el pabellón de la oreja hacia atrás, y estos tres músculos se encuentran inervados por el nervio. Continuando tenemos a los músculos de la nariz. Tenemos a los músculos nasales, a su porción transversal y a su porción alar. Su porción alar va a tener una inserción de origen en la eminencia alveolar del incisivo lateral, y su porción transversal va a tener una inserción de origen en la eminencia alveolar del canino. Sus inserciones distales o móviles van a ser de la porción alar, las alas de la nariz y los bordes de los orificios nasales, y de la porción transversa el cartílago nasal lateral y la aponeurosis sobre el dorso de la nariz. Este músculo, que se encuentra compuesto por dos porciones, va a mover las alas de la nariz y junto con ellos la nariz. Su porción alar específicamente puede abrir los orificios nasales, y su porción transversa disminuye la apertura de estos orificios. También tenemos al músculo depresor del tabique nasal. Este músculo depresor del tabique nasal va a tener una inserción de origen en la eminencia alveolar del incisivo medial. Su inserción móvil se va a dar en el cartílago en el cartílago del tabique, y este músculo va a cumplir la acción de mover las alas de la nariz y un poquito la nariz. Este músculo depresor del tabique nasal va a jalar el tabique hacia abajo, y continuando tenemos a los músculos de los labios, comenzando por el músculo elevador del ángulo de la boca o el músculo canino. Este músculo va a tener su inserción de origen en la fosa canina del hueso maxilar. Su inserción distal se va a dar en el ángulo de la boca a la altura de la comisura de los labios. Este músculo va a desplazar el ángulo de la boca hacia arriba y medialmente. Se encuentra inervado por los ramos bucales superiores e inferiores del nervio facial. Y continuando tenemos al músculo buccinador, buccinador o músculo de los trompetistas por la acción que realiza. Este músculo se va a originar en el extremo posterior de la apófisis alveolar del maxilar. Se va a insertar distalmente en el ángulo de la boca y parte del labio superior e inferior. Este músculo tiene como función tensar los labios y produce un aumento en la presión de la cavidad oral, como al soplar, por eso es músculo de los trompetistas, o durante la masticación. Este músculo se encuentra inervado por los ramos bucales superiores e inferiores del nervio facial también. Y tenemos al músculo depresor del labio inferior. Este músculo depresor del labio inferior también puede ser llamado cuadrado del mentón. Se dice que es el músculo del mal humor. Este músculo tiene su inserción de origen en la base de la mandíbula, medial e inferiormente al foramen mentoniano, y su inserción móvil o distal se va a dar en el labio inferior, en las fibras profundas para la mucosa. Tiene como función desplazar el labio inferior hacia abajo y lateralmente. Por eso se dice que es el músculo del mal humor. Este músculo se encuentra inervado por los ramos mentonianos del nervio facial. También tenemos a los músculos mentonianos o borla de la barba. Estos músculos mentonianos, o el músculo mentoniano, mejor dicho, va a tener la inserción de origen en la eminencia alveolar del incisivo lateral inferior. Se va a insertar distalmente, o su inserción móvil va a ser en la piel del mentón.
Y este músculo va a formar la fosita del mentón, desplaza el labio inferiormente juntamente con el músculo orbicular de la boca. Este músculo se encuentra inervado por los ramos mentonianos del nervio facial. Seguimos y tenemos al músculo elevador superficial o elevador del labio superior. Este músculo va a tener su inserción de origen en la apófisis frontal del maxilar y su inserción móvil o distal en las alas de la nariz, el ángulo de la boca y algunas fibras en parte del labio superior. Tiene como acción mover los labios, las alas de la nariz, las mejillas y la piel del mentón. Este músculo elevador del labio superior o elevador superficial se va a encontrar inervado por los ramos infraorbitarios del nervio facial. Continuando tenemos al músculo elevador profundo o elevador del labio superior. Este músculo va a tener su inserción de origen en el borde infraorbitario y en una porción anexa de la apófisis cigomática del maxilar. Su inserción móvil o distal va a darse en el labio superior y este va a mover el labio superiormente y lateralmente. Está inervado por los ramos infraorbitarios del nervio facial. Continuando tenemos al músculo cigomático menor, que se dice que es el músculo de la impotencia. Este músculo cigomático menor va a tener su origen en el hueso cigomático cerca a la sutura cigomático maxilar y su inserción distal o móvil va a darse en el labio superior y en el ángulo de la boca. Este músculo va a mover los labios, las alas de la nariz, las mejillas y la piel del mentón. También puede unir el pliegue nasolabial. Se encuentra inervado por los ramos infraorbitarios del nervio facial. El músculo cigomático mayor. El músculo cigomático mayor va a tener su inserción de origen en el hueso cigomático también, pero cerca de la sutura cigomático-temporal. Su inserción distal va a ser también en el labio superior, en el ángulo de la boca, pero este va a desplazar el ángulo de la boca superior y lateralmente. Se encuentra inervado también por los ramos infraorbitarios del nervio facial. Continuando tenemos al músculo risorio. El músculo risorio o risorio de Santorini, se dice que es el músculo de la sonrisa. Se origina en la fascia parotídea y en la fascia masseterina. Se va a insertar en el labio superior y en el ángulo de la boca. Va a ensanchar la hendidura vocal y va a formar la fosita risoria, más conocidas como hoyuelos. Este músculo se va a encontrar inervado por los ramos bucales inferiores del nervio facial. Continuamos con el músculo depresor del ángulo de la boca. Se dice que es el músculo triangular de los labios también y el músculo de la tristeza. Este músculo va a originarse en la base de la mandíbula, abajo del foramen mentoniano, y su inserción móvil se va a dar en el labio inferior y en la mejilla y en parte del labio superior. Este músculo va a desplazar el ángulo de la boca hacia abajo y se va a encontrar inervado por los ramos mentonianos del nervio facial. Seguimos con el músculo platisma. Este platisma es un músculo que cubre todos los músculos que ya habíamos mencionado. Tiene su origen en la base de la mandíbula y en la fascia parótida y se va a insertar en la piel debajo de la clavícula y en la fascia pectoral. Este músculo va a tensar la piel del cuello y forma los pliegues longitudinales del mismo. Se encuentra inervado por la rama cérvico-facial del nervio facial y también puede llamarse músculo cutáneo del cuello. Para terminar con la parte de músculos,
tenemos al músculo orbicular de la boca. Este músculo orbicular de la boca u orbicular de los labios se va a originar en, bueno, su porción marginal y su porción lateral se van a originar ambas en el borde lateral del ángulo de la boca y se van a insertar en la piel de los labios. Estos cierran los labios con el movimiento, también las alas de la nariz, las mejillas y parte del mentón. También pueden participar en, en la compresión de los labios, ya que estos van a ya que estos músculos van a comprimir los labios de adelante hacia atrás. Hablando propiamente de la mímica de la alegría, vamos a decir que los músculos partícipes en esta son el músculo elevador del labio superior, el músculo risorio, el músculo orbicular de la boca, que provocan el ascenso de la comisura labial, elevan e hinchan las partes blandas en la región del pómulo y se provoca también una elevación ligera del párpado inferior. Esto se llama el músculo de la alegría de Duchenne. También se encuentra acompañado por el músculo cigomático mayor, que acompaña a la risa, y la acción también se va a encontrar juntamente con el músculo risorio y el músculo elevador del labio superior y del ala de la nariz, que en caso de que estos sean aislados, se dará la impresión de una risa forzada o una mueca. Continuando con la mímica de la tristeza, es el descenso de las hendiduras transversales. Participa el músculo cigomático menor, que debería ser un músculo de la alegría. Sin embargo, para Duchenne su acción es diferente y contribuye a la expresión de la tristeza. Pero parece ser el efecto del músculo corrugador de la ceja, que también ha sido denominado músculo de la tristeza. El músculo depresor del ángulo, cuando se encuentra con contracción voluntaria, se utiliza para contener el llanto y ocluir los labios, reforzando con los músculos orbicular de la boca y el elevador del ángulo de la boca, que también son denominados músculos de la tristeza, porque su acción principal se concentra en la comisura labial, descienden causando pliegues oblicuos, y esta acción se observa en el rostro taciturno o en la expresión de disgusto. El músculo depresor del labio inferior y el músculo mentoniano dan un aspecto desdeñoso y el labio realiza un mojín, dando también un aspecto de mímica de la tristeza. Muy bien, si hablamos de los músculos de la atención conjugada está dada por varios músculos, entre los cuales podemos mencionar los músculos orbiculares del ojo, de la boca y algunos músculos de la frente como el occipito frontal y el corrugador de la ceja. La atención es un estado de tensión en donde el vientre frontal del músculo occipito frontal es el músculo esencial para la atención, ya que trabaja e interviene en la mirada intensa, fija el ojo, eleva la ceja y aumenta la acción del músculo orbicular del ojo. Los músculos orbiculares del ojo y de la boca participan en la oclusión de las hendiduras palpebrales y bucal, mientras el músculo orbicular del ojo solo estrecha la hendidura palpebral y la piel de la región temporal se tensa. Para Duchenne, aunque de forma controvertida, el músculo orbicular de la boca, sus fibras superiores constituyen el músculo de la meditación y las inferiores pertenecen a la atención benevolente. El músculo orbicular de la boca cierra la boca tanto en el esfuerzo físico como en el esfuerzo intelectual, y el músculo depresor del tabique nasal deprime el ala de la nariz, dando así al rostro un aire o una expresión de atención concentrada. Y si nos referimos a mímicas emotivas, vamos a debérselas a los músculos trágicos.
que se deberían a la contracción exagerada del músculo corrugador de la ceja, que puede manifestar dolor, tortura mortal, impaciencia o simplemente cólera. Y también interviene el platisma, que va a hinchar las partes blandas del rostro, mientras que la porción alar del músculo nasal va a dilatar las fosas nasales, dando así una impresión de disgusto o cólera. El músculo prócer va a contribuir a expresar el dolor intenso o dar al rostro un aspecto agresivo. Y la acción combinada del músculo cigomático mayor, la porción transversa del músculo nasal, el músculo orbicular de la boca, van a provocar la formación de una boca anhelante que puede dar al rostro una expresión de deseo sensual. Para continuar y para finalizar, vamos a hablar del séptimo par craneal, que es el nervio facial. Es un nervio mixto formado por 4 fibras motoras para los músculos de la misma mímica facial, vegetativas para las secreciones lagrimales, mucosa y de las glándulas submandibular y sublingual, fibras sensoriales gustativas que van a formar el intermediario de Ruysberg y fibras sensitivas del conducto auditivo externo. Su origen real y su origen aparente. Su origen real se da su núcleo motor y nace del facial situado en la sustancia reticular gris de la protuberancia o del puente de Barolio. Los núcleos vegetativos nacen lateralmente al músculo lateral al núcleo motor y se encuentran los núcleos vegetativos lagrimal, salival superior y lagrimomuconasal. Y el ganglio geniculado, que está como primera estación neuronal, se encuentra en la rodilla externa facial, en el peñasco, ingresando al surco bulboprotuberancial, y su origen aparente se da en el surco bulboprotuberancial, en la fosita supraolivar lateralmente al nervio abducens y al estatoacústico o vestíbulo coclear. El trayecto de este nervio se dirige hacia adelante y hacia afuera y se introduce en el conducto auditivo interno. Se divide en tres segmentos, un laberíntico, el segundo timpánico y el tercero vertical mastoideo. El primer segmento laberíntico tiene de 3 a 4 milímetros de longitud, comienza en el fondo del orificio del conducto auditivo interno hasta el hiato de falopio y es perpendicular al eje de la porción petrosa. El segundo segmento, el timpánico, tiene un trayecto de 10 milímetros, es oblicuo y está situado en un plano horizontal. Es paralelo al eje mayor de la porción petrosa y se extiende desde el hiato del petroso hasta el antro timpanomastoideo. Y el tercer segmento vertical mastoideo comienza a nivel del antro y termina en el agujero estilomastoideo. Este va a medir aproximadamente 15 milímetros de longitud. Este nervio pasa sobre el occipital y la cara superior de la porción petrosa del temporal. El facial es primero anterior y después superior al nervio vestíbulo-coclear o estatoacústico. Y también forma un canal cóncavo superiormente en el cual descansan el nervio facial y el intermedio de Ruysberg, y este está en relación al conducto auditivo interno. En la primera porción del conducto facial, el nervio facial y el intermedio están situados entre la cóclea y el vestíbulo en el segmento laberíntico. Constituye el codo o la rodilla externa que forma el ganglio geniculado. Y en la segunda porción del conducto facial, este cruza la pared medial de la pared de la cavidad timpánica superior a la ventana oval, y el segundo segmento termina inferiormente a la entrada del antromastoideo. En su tercera porción del conducto facial, este desciende posterior al canal del músculo del estapedio,
entre la pared que separa el antro mastoideo y las celdillas mastoideas, y en esta porción el nervio se dirige hacia abajo y hacia afuera. En la parótida, el nervio facial se dirige hacia adelante y llega a la cara lateral de la vena yugular externa, donde se divide en dos ramos terminales, temporofacial y cervicofacial para los músculos de la mímica facial. Este nervio va a tener ramas colaterales y ramas terminales. Sus ramas colaterales van a ser extrapetrosas e intrapetrosas, en donde las ramas colaterales e intrapetrosas serían el nervio petroso superficial mayor, el nervio petroso superficial menor, el nervio del estapedio, la cuerda del tímpano y el nervio sensitivo del conducto auditivo externo y el ramo comunicante de la fosa yugular. Y sus ramos colaterales extrapetrosos van a ser los nervios comunicantes del nervio glosofaringio o asa de Haller, el auricular posterior, el ramo del estiloioideo, y sus ramos terminales van a ser el ramo temporofacial y el ramo cervicofacial. El ramo temporofacial se va a dirigir hacia adelante y se divide en numerosos ramitos que van a destinarse a los músculos del cráneo, y los ramos cervicofacial van a inervar de la parte inferior de la cara y parte del cuello. Este nervio se anastomosa con los nervios vecinos, se une también al ganglio óptico de Arnold y al pterigopalatino de Meckel mediante los nervios petrosos. Vamos a hablar también de la parálisis de Bell, que es la parálisis más común del nervio facial, es periférica. Esta va a presentar el nervio facial inflamado, en donde resulta la incapacidad de expresión facial. Esto puede ser central o periférico. ¿A qué nos referimos con central? Vamos a decir que es la cuarta parte inferior derecha o izquierda de la cara, y la periférica va a ser la mitad hemipléjica de un lado de la cara, en donde puede causar lesiones de las funciones motoras, gustativas y secretoras, y las lesiones entre el ganglio geniculado y el punto de unión con la cuerda del tímpano, pero en este caso la secreción lagrimal estaría intacta. Si la lesión se sitúa a la emergencia colateral al músculo estribo, las lesiones en el agujero estilomastoideo solo provocan la parálisis de los músculos faciales, y en este tipo de parálisis se nota en reposo la comisura bucal del lado paralizado. Esta va a estar colgada, el surco nasolabial está borrado, la boca se desvía hacia el lado sano, e incluso la piel del lado paralizado aparece tensa, sin arrugas, el párpado inferior caído, y la hendidura palpebral es más ancha. Al intentar cerrar el ojo, el lado paralizado se desvía hacia arriba y un poco hacia adentro, debido a la parálisis del músculo bucinador, y la masticación también se ve afectada. La comida se acumula entre los dientes y se produce la disastria. Junto con la parálisis se presenta la ageusia en la punta de la lengua y la sequedad de la boca, la sequedad de los ojos, o en otros casos el ojo del lado paralizado puede secretar demasiadas lágrimas. La parálisis facial periférica puede ser causada por un virus o de forma desconocida. Se caracteriza por la inflamación del nervio dentro del conducto del facial, y esta puede ocurrir a cualquier edad, pero se ve con mayor frecuencia entre los 20 y los 40 años. Al principio solo se acompaña de dolor retroarticular y el porcentaje de recuperación es muy alto. El proceso de recuperación puede tomar semanas, meses o incluso años en los casos más complicados. Este tipo de parálisis puede ser tratado inicialmente
con la administración de antivirales y corticoides para que el nervio desinflame.